Es de suma importancia conectarnos con nosotros mismos, dándonos una perspectiva diferente en la vida y descubrir la poderosa herramienta del amor. Una luz que nos guíe por el camino para saber quiénes somos en realidad. Hola, soy Susan Powell. Sobreviví a un cáncer. Me encantaría compartir contigo mi experiencia de vida. Aquí, en Sendero de Luz. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona recibe un diagnóstico de un cáncer? La primera reacción es un shock. Es increíble ese impacto como llega a ti en un momento cuando lo que más temías era esa respuesta. ¿Cómo puedes afrontar ese nuevo camino que se te ha puesto encima de una mesa de repente desde la paz, desde la tranquilidad y sobre todo desde la total aceptación? Como se dice familiarmente, una prueba aceptada ya es la mitad superada. Cuando una persona recibe un diagnóstico de ese tipo, sufre miedo. Primero, miedo al diagnóstico. Segundo, miedo al resultado de esas pruebas. Miedo a sufrir lo que es el tratamiento. Miedo a una recaída una vez uno ya ha recibido su tratamiento y se supone el alta hospitalaria, el alta en el tratamiento. Pues después ya tiene que haber un gran cambio, porque si no se cambia de hábitos, todo aquello que te haya conducido hacia un cáncer en primer lugar, te va a seguir persiguiendo después de tu tratamiento. Hay que hacer cambios radicales. No se puede pretender seguir con el mismo estilo de vida y esperar que todo desaparezca y ya no venga de más. Es muy importante tener paz en la mente, paz en el corazón, paz en el espíritu. Muchas veces ese diagnóstico de cáncer, en primer lugar, ha aparecido debido a un tipo de conflicto. Normalmente ese conflicto podría haberse pasado recientemente o en un tiempo lejano de lo que ha sido el diagnóstico. Hay que eliminar todo tipo de conflictos en la vida. Si es tu estilo de vida, tu trabajo, tu familia, tu pareja, tus hijos, cualquier cosa realmente que se está manifestando en tu vida que te quite tu paz, elimínalo. Tienes que saber buscar tu centro. Ese cáncer ha sido generado por un desequilibrio en algún momento de tu vida. Hay que buscar la manera de orientar tu vida hacia el equilibrio. Dormir tus horas. Si puedes meditar, si puedes tomar vacaciones, modifica tus hábitos, tu alimentación. Modifica el estilo de vida. A veces hay que tomar un descanso de todo y hacer un retiro durante un mes. Es un poquito difícil si una familia depende de ti, pero tienes que saber pedir ayuda, hay que ser humilde. No hay que pensar que uno es absolutamente indispensable. A veces hay que delegar esas tareas. Y luego de repente descubres que la vida continúa sin ti manejando y controlando el escenario que puede haber en casa o en el trabajo. Hay que estar en armonía con uno mismo. Reflexiona sobre tu vida. ¿Qué es lo que está pasando en tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? A raíz de mi propia experiencia, y yo pasé por aquello, pero fue un momento tan inesperado en mi vida, con mis apenas 20 años realmente tenía, cuando me llegó esa bomba de noticia, ¿no? Un cáncer y además terminal.
imagínate, a esa edad, mi primera reacción fue un cáncer. Pero sí, perdón, yo no tengo tiempo para morirme, sí tengo tantas cosas que tengo que hacer en la vida. ¿Cómo voy a pasar por un protocolo de quimioterapia o radioterapia o cirugía si tengo tanto que hacer en la vida? Y eso me llevó a una reflexión. Yo recuerdo ese momento cuando le dije al médico, le pregunté, ¿qué probabilidad o posibilidad de que yo pueda salir de esto sin tener que pasar por el protocolo médico? El médico me miró con una cara de horror, como diciendo, pobre chica, qué inconsciente. Y me dijo, yo creo, para decirme algo, me dijo, tienes una posibilidad de una sobre 100 de sobrevivir esto si no pasas por el protocolo. Y pensé, qué tranquilidad. Vale, yo soy esa 1 sobre 100, o 1 sobre 100. Y yo firmé luego un papelito rechazando el protocolo médico y a la vez pensaba, tiene que haber algo, tiene que haber otro camino. Yo no me veía en esa situación. Así que cuando llegué a casa se lo comuniqué a mis padres y ese momento fue un poco duro, pero ellos conociéndome, viendo mi carácter, mi fuerza, tenía siempre las cosas tan claras, era luchadora, era muy madura, siempre más madura de lo normal porque estaba a cargo ya de 3 hermanos pequeños en una familia muy trabajadora. Así que ellos dijeron, bueno, pues tú ya sabes lo que haces con tu vida, te apoyamos en lo que tú decidas. Y así ya tomé mi año sabático en España, que tenía que hacer 1 año de estudios en una universidad cerca de Barcelona, y me fui con esa nube negra encima. Recuerdo haber mirado el cielo y preguntar, ¿no? ¿Hay alguien ahí realmente después de una educación católica, apostólica romana? Yo decía, después de... mi país es un país muy, muy católico. Yo decía, si hay alguien ahí realmente, yo prometo que si yo me curo, voy a dedicar mi vida a dar esperanza a otras personas que pueden estar en una misma situación. Entonces, ahí lancé una promesa. Y una promesa son palabras sagradas. Se tienen que respetar y se tienen que cumplir. Y fue esa promesa que me dio fuerza, esa confianza, el sentir que yo estaba en mi camino y confié al 1000%. Para mí no cabía ni un ápice de duda de que yo me iba a curar. Yo lo sabía a ciencia cierta. Lancé el deseo, las ganas de vivir y esa absoluta, total confianza en que yo tenía una larga vida por delante. Cuando una persona tiene un cáncer, tiene que mirar su ambiente, o sea, el entorno en casa. Muchas veces vamos a ver que la casa está sobrecargada de tóxicos que se pueden evitar. Productos de limpieza agresivos, sprays, ambientadores, perfumes, productos que se utilizan para limpiar, por ejemplo, las moquetas, alfombras, cortinas. Podemos también contemplar el tipo de productos que utilizamos en la lavadora para la colada, para suavizar la ropa, para descalcificar el agua, detergentes. Todo eso tiene un gran impacto porque ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos viviendo en un ambiente, en un entorno, sea en casa, el trabajo, cuando salimos de compras, esos olores que quedan en el ambiente, inhalamos. Cuando inhalamos, nuestro sistema inmunológico intentará cuidarnos produciendo mucosidad para evitar que esa toxicidad pueda penetrar el cuerpo. Como mecanismo de defensa, el cuerpo producirá esa mucosidad que atrapará
esas partículas para evitar que penetren más profundamente en los bronquios, en los pulmones. Pero, ¿qué hacemos con esa mucosidad? ¿Pasamos el día escupiendo? Pues no es de muy buena educación, ¿verdad? Aunque realmente sería lo ideal. Tragamos la mucosidad cargada de todos esos tóxicos. Pasa por nuestro intestino, nuestros órganos de eliminación y esos filtros que también arrastran esa mucosidad y se debilitan debido al impacto químico sobre nuestro organismo. Eso tiene un efecto acumulativo, con lo cual el cuerpo se vuelve cada vez más tóxico. Se tienen que poder eliminar esos tóxicos, pero si nuestros riñones e hígado ya están haciendo su trabajo para atender nuestras necesidades de desintoxicación, digestión, eliminación, pues ese impacto es una sobrecarga más y el cuerpo no puede con tanto. Empieza a volverse más reactivo, surgen alergias, intolerancias, reacciones adversas. Lo que hará el organismo a modo de protección también será encapsular, agrupar e encapsular. Se formarán quistes para evitar que la toxicidad se esparza más por el cuerpo. Pero esas cápsulas también con el tiempo se convierten en tumores y luego cánceres. Que si luego el médico pincha para descubrir qué hay en ese tumor, pues da libertad a que esos tóxicos luego ya se esparzan por el cuerpo. Con eso luego se va a tener una especie, las metástasis, ¿no? O la formación de nuevos tumores. Es una cosa a tener muy en cuenta, ¿no? Si uno quema sahumerios o inciensos o pone velitas con olores, hay cada vez más aparatos, chismes y cositas para liberar esos olores, tanto en el coche como en el trabajo, como en los gimnasios, también en tu hogar. Evítalo. No utilices tampoco perfumes y desodorantes químicos. También el cuerpo los absorbe y se inhalan también por las vías respiratorias. Vigila mucho el uso de la electrónica. Es otro tipo de contaminación tóxica para el cuerpo, porque el impacto de todo lo que es un campo electromagnético, radiación, estimulación en el sistema nervioso, también debilita el cuerpo. Hoy en día la tendencia es tener una mayor exposición a la tecnología, con lo cual no estamos permitiendo que el sistema nervioso tenga el descanso y recuperación necesarios para que todo lo que dependa del sistema nervioso pueda irse recuperando. Entonces, cuando uno está también muy absorbido en la tecnología, también se descuida mucho de disfrutar de paseos en la naturaleza, baños de sol, baños de mar. Uno se olvida de tener las buenas relaciones con los amigos y regalarse tiempo, cuando realmente lo que estamos viendo y cada vez más es más contacto por los chismes electrónicos que no el tú a tú, el compartir y disfrutar de las relaciones humanas, los abrazos, las sonrisas, las carcajadas. Hoy en día ya se ha perdido mucho eso. ¿Por qué no nos dedicamos más tiempo a disfrutar de la naturaleza, a oler las flores en vez de oler los olores y los químicos y las cosas antinaturales? Podemos protegernos también utilizando sustancias naturales para sustituir los químicos. Yo siempre recomiendo el uso de aceites esenciales, sin químicos, obviamente, ¿no? Buscar algún tipo de aceites de grado terapéutico, tanto para perfumar tu casa, tu ropa, para la higiene personal,
para tus productos de belleza, también para uso a nivel terapéutico. En otro video hablaremos de remedios naturales en los cuales se puede tocar este tema de los aceites esenciales a nivel terapéutico, a nivel de cosmética natural y de uso de aromaterapia. En el cáncer, una vida no tóxica es imprescindible porque el mismo tratamiento a nivel médico está muy cargado de tóxicos. Por eso siempre recomiendo que tu vida sea cuanto más atóxica, más posibilidades tienes de tener un sistema inmunológico sano y fuerte y el sistema nervioso en control. Cuando yo tuve ese diagnóstico de cáncer hace 30 años, el primer enfoque fue sobre la alimentación. De hecho, yo había sido una niña muy enclenque, tenía muy malos hábitos de alimentación porque en mi país, en Irlanda, había poca fruta fresca, vegetales, ensaladas. Debido al clima, pues mucha alimentación muy pesada, ¿no? Se comía mucha carne, algo de pescado, siempre comíamos las patatas y verduras congeladas. Mucha leche, el té negro, muchos dulces y como somos de una nación con familias muy numerosas, pues obviamente nuestros padres tenían que rentabilizar el tiempo lo mejor posible. Entonces cocinar para familias de 6, 7, 8 personas pues no es nada fácil. Como en el Mediterráneo, las familias son más pequeñas y se goza de una dieta rica en frutas y verduras y ensaladas sobre todo. Pues en mi tierra vivía en una familia donde mis padres fumaban, había mucha humedad, pasábamos frío también y ese tipo de dieta. Pues bueno, yo tenía todas las cartas para tener ese cáncer. Entonces, cuando yo tuve ese diagnóstico me fui para España y tal fue mi sorpresa, ¿no? de ese diagnóstico, pues mi búsqueda empezó sobre todo por el tema de la alimentación. Tuve la suerte de conocer a un doctor, Mark Ams, quien fue la persona que realmente me puso las pilas. Él me adoptó casi como una amiga, yo fui una de sus pacientes favoritas porque todo lo que me decía yo lo hacía a pie de la letra. Me hizo una desintoxicación, me quitó todos esos vicios, yo era súper adicta a los caramelos, los toffees, el chocolate, el pan blanco, el arroz blanco, era gran bebedora de leche de vaca y me hizo así. Todo fuera. Susan, vas a desintoxicar tu cuerpo, porque si no desintoxicamos así, el cáncer irá más. Con todo eso, pues empecé a cambiar los hábitos, eliminé lo más peligroso, los embutidos cargados de nitritos, nitratos, grasas, aditivos para conservar el alimento. Quité las carnes rojas, el cerdo, la leche de vaca, los caramelos, obviamente los pasteles, productos de bollería, los fritos, las bolsas de patatas fritas. Bueno, de hecho, cuando hice todo esto yo pregunté, ¿y qué como después de quitar todo eso? Y él me ponía una dieta de frutas por la mañana, a mediodía una buena ensalada y un carbohidrato que podía ser pasta integral, arroz integral, legumbres, lentejas, garbanzos, judías y de postre papaya, manzana o pera y luego ya a la noche ensalada y algo de proteína, que podía ser frutos secos, huevo, queso fresco, preferiblemente de cabra. Es que hay que entender que la leche de vaca está muy industrializada
Y la leche de vaca contiene hormonas, la hormona de crecimiento, pero la vaca no está preparada para producir leche todos los días del año. Entonces sufre sus mastitis, sus infecciones requieren antibióticos y eso pasa también a la leche. Entonces, ¿qué estás tomando? A través de la leche, medicación, hormonas, antibióticos y terminas teniendo ya problemas relacionados con el consumo de leche. Pero la leche también es muy indigesta para el ser humano. De hecho, deberíamos abandonar la leche materna con el destete y olvidarnos por completo de la leche. Pero como a nivel cultural, nos encanta la leche, el queso, los yogures y los quesos, cuanto más madurados, más ricos, más sabrosos. Pues la leche no se adapta al ser humano, así como así. Si quieres seguir tomando leche y tienes un cáncer, mejor que sea una leche de cabra o de oveja, y si no tienes problemas con la vaca en general, pues puedes tomar un yogur de leche de vaca, pero que no sea un yogur industrial. Busca biológico, orgánico, si tienes la oportunidad de buscar productos también veganos, hay menos impacto sobre la carga tóxica para la salud. En el libro El cáncer explico todas las pautas de alimentación, vida saludable, paz en la mente, armonía en la vida, en el corazón y cómo ser una persona de acuerdo con una vida armoniosa para evitar también contraer un cáncer. No es un libro que hable sobre la enfermedad en sí, sino un libro que te aporte todo lo que necesites para tener una vida en paz y esa tranquilidad y ayudar en el caso de que uno ya tenga ese diagnóstico o esté en pleno proceso de recuperación de un cáncer. Así que desde todo el amor de mi corazón lo escribí porque yo ya lo he pasado y deseo cumplir esa promesa que hice. Si yo puedo, tú también puedes. Así que ahí tenemos algo para darnos una tranquilidad y sobre todo para aportar la esperanza, e incluso cuando no la haya.